Buenas tardes. Voy a ser muy breve porque sabéis que este es el primer acto de lo que sería nuestro 50 aniversario. Aquí dentro de los actos del Ecuador festero se ha querido abrir un poco también el marco del 50 aniversario con esta gran efeméride y estamos presentando una celebración en todo un año muy importante para la Junta Central de Fiestas. Hace 50 años esta entidad se encargó de organizar las fiestas patronales y en este periodo se han realizado por muchos hombres y mujeres que han sido parte de esta Junta Central y han hecho que las fiestas de moros y cristianos tengan la importancia que tienen ahora. La Comisión del 50 aniversario ha propuesto unas actividades. Con esta iniciamos lo que sería todo el periodo del 50 aniversario. Se han consensuado con la actual Junta Directiva y desde aquí queremos ser no solo aperturistas, sino queremos que estas actividades sean festeras, festivas, culturales, sociales y solidarias. Ahora me gustaría que subiera a este escenario o esta mesa a presentar lo que sería el primer acto del 50 aniversario a la presidenta de la comisión, Maricruz Rojas. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes ante todo y bienvenidos a esta charla coloquio que hemos llamado 1970, aquellos primeros años de la fundación de la Junta Central de Fiestas, enmarcada dentro de los actos del Ecuador festero y de la celebración, como no, del 50 aniversario de la Junta Central. Hace 50 años, las comparsas plantearon al ayuntamiento de nuestra ciudad la posibilidad de formar una comisión compuesta por todas ellas, para ser la encargada de organizar las fiestas. Tras numerosas reuniones y una vez conseguido el beneplácito del ayuntamiento, comenzó a caminar la recién creada Junta Central de Fiestas. Pero para hablarnos de los comienzos de esta Junta Central, contamos con la presencia hoy aquí de quienes fueron componentes de esta en los primeros años. Tenemos con nosotros a dos de los fundadores de aquella primera Junta Central, Roberto Casanova Montón y José Antonio Azorín Calagüí, junto con Alejandro Jiménez Navarro, quien se incorporó a la Junta Central recién pasadas las fiestas de 1970. Roberto nace en Villena en 1940. Su padre, alcoyano, pertenecía a la fila Cordón de Alcoy y a los moros nuevos villenenses, comparsa en la que efectuó Roberto su bautismo festero en 1941. En 1966 fue pirata. Un año después, con otros amigos, reanudan la andadura de los moros bereberes, comparsa que había desaparecido en 1964. Es nombrado presidente y como tal interviene en la Comisión de Fiestas de 1967 a 1969. Es fundador de la Junta Central en este último año e interviene en ella de forma fecunda, organizando junto a algunos compañeros el primer Ecuador festero, entre otras actividades. En los moros bereberes ha desempeñado diferentes cargos en la Junta Directiva, además de presidente. También fue alférez en 1977 y capitán en 1988. Perteneció asimismo a la escuadra de rifeños de la que fue cofundador. Por su parte, José Antonio, Pepe, nació en Villena en 1940 también y a los 15 años entró a formar parte de la comparsa de cristianos. Y desde 1958 fue durante 12 años consecutivos embajador cristiano de las fiestas villenenses. Designado vicepresidente en 1969, la comparsa delegó en él para las conversaciones previas que dieron lugar a la fundación de la Junta a finales de 1969, e igualmente para formar parte de la misma, cargo que desempeñó durante los años 70 y 71, año este último en el que actuó además como alférez de los cristianos. Asimismo fue tesorero de la comparsa desde 1969 hasta 1976. Más tarde fue presidente de la Junta de la Virgen. Por otra parte, Alejandro Jiménez Navarro se incorpora a la Junta Central en octubre de 1970, tras las primeras fiestas organizadas por esta entidad en calidad de presidente de la comparsa de estudiantes, de la que es socio desde 1960 y de la que fue alférez al año siguiente. Durante su permanencia en la Junta Central, desde octubre de 1970 hasta ese mismo mes de 1972, ostentó también la vicepresidencia de la misma. En 1974 fue secretario de actas del primer Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos celebrado en nuestra ciudad. Al año siguiente introduce las fiestas de moros y cristianos en la localidad de Benissa y también ha sido festero activo de la comparsa de piratas de Gijón.
Ahora ruego que por favor me acompañen los tres en la mesa, porque en primer lugar Alejandro nos hablará de los primeros años de la Junta y a continuación tanto Pepe como Roberto responderán a las preguntas que tengamos a bien hacer. Cuando queráis, por favor. No asustaron mucho, es más que nada por fecha y eso que a veces se van de la cabeza tenerlas presentes, ¿no? O sea, no se trata de una charla entre amigos, entre festeros y sobre todo recordar aquellos primeros años de la Junta. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar en materia, yo quisiera hacer una observación para ver qué es una comisión de fiestas y qué es una junta central, ¿no? O sea, y el por qué una comisión y por qué una junta central de fiestas. Las fiestas patronales, en España, por ley, la responsabilidad corresponde íntegramente y totalmente al ayuntamiento. Tiene una razón de ser. En las fiestas patronales de cualquier pueblo de España interviene el ornato del pueblo o de la ciudad que sea, temas de seguridad, etcétera, etcétera. Por esas razones, siempre el ayuntamiento, digamos, es el responsable total de la organización de las fiestas patronales. Otra cosa es que la advocación, siempre las fiestas de moros y cristianos van ligadas a una advocación, a una virgen o a un santo. Siempre es diferente, puede ser diferente, cuando la advocación es a un santo o a una virgen que no sea la patrona del lugar. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, concretamente en el caso de Elda, pueblos vecinos, y en el caso de Petrel. Elda y Petrel han tenido junta central de fiesta muchos años antes que las de Villena, primero porque las de Petrel, el patrón es San Bonifacio, en el mes de mayo, y en cambio la patrona de Petrel es en el mes de diciembre. Y no solamente eso, sino que además Petrel lo tiene muy claro. Dice el ayuntamiento, o sea, la Junta Central de Petrel es totalmente, dice, patrocina y contribuye a sus gastos realizando los tal. Invita a que el ayuntamiento nombre un miembro como delegado del mismo. Y la Unión de Festejos, dice, acudirá al consejo del reverendo cura párroco de San Bartolomé en cuantos casos estime oportuno hacerlo. Si nosotros hacemos la fiesta, el ayuntamiento puede mandar un representante como tal y contamos con el cura únicamente si hay algún tema delicado y tal, y concretamente el cura de tal iglesia. Y tal, lo mismo pasa en Elda, y son además dos fiestas muy ligadas a las fiestas de Villena y donde los villeneros hemos tenido una participación importante, ¿no? O sea, tanto en Petrel como en Elda. En Elda pasa 3/4 lo mismo. El patrón es San Antón en el mes de enero, pero las fiestas patronales de Elda son en septiembre, que coinciden coinciden con las fiestas de Villena. Y entonces, desde el principio, prácticamente desde el 45, cuando renacen las fiestas de Elda nacen independientemente del ayuntamiento con una junta central ya y a funcionar. Y aquí estamos largos. Hay otros pueblos o ciudades, que se pueden ofender si le decimos pueblo, como es el caso de Alcoy, que como buenos alcoyanos, y aquí tengo a uno que procede allí, lo dicen eso muy bien. Dice el estatuto de la Asociación de San Jorge, dice que es una asociación sin ánimo de lucro, cosa rara, pero bueno, que recogiendo la tradición alcoyana que devienen de la victoria alcanzada en 1276, por poco se van al Neandertal, por intercesión de San Jorge sobre el caudillo mamoutano al-Arrak, vela por su conservación, fomentando cuanto signifique espíritu festero y alcoyano, con plena autonomía. Ahora eso sí dice, previa autorización bajo los auspicios y con el incondicional apoyo moral y material del excelentísimo ayuntamiento, fiel intérprete del sentir del pueblo alcoyano. Entonces, por esta razón, ya digo, el ayuntamiento es responsable y lo que hace normalmente, o sea, cualquier alcalde, de tiempo inmemorial, ¿no? Cualquier alcalde, cuando se constituye el ayuntamiento, es nombrar unos tenientes alcaldes y una serie de vocales que tienen unos cometidos determinados. Una de las tenencias de alcaldía o de la vocalía más ambicionadas siempre era la de fiestas. ¿Por qué?
Hombre, ser teniente alcalde de fiesta o vocal de fiesta llevaba consigo el título de alcalde de fiesta. Quiere decir que cuando llegaban las fiestas, para que el alcalde estuviera más liberado, en cualquier población, ¿no?, más liberado para los actos sociales, para atender a los políticos que iban a ver las fiestas, pues normalmente ese teniente alcalde o ese vocal es el que hace las veces de alcalde. Este, a su vez, nombra una comisión. ¿Y quién está en esa comisión? Pues unos personajes designados muchas veces por el propio alcalde, otras veces personajes pues, de la emisora, algún funcionario del ayuntamiento. Ha habido también, concretamente en Villena, yo recuerdo el de Martínez, el de Correo, Martínez Bataller, de Correos, estuvo varios años en la Junta, pero gente que tenía poco contacto con las comparsas y poca ligazón, había poca química. Entonces, los primeros años pues ha aguantado todos los festeros antiguos, era aquello, el día 5 a la losilla, se salía, se desfilaba, se hacían sus almuerzos, hacían sus historias, y la comisión iba por un lado y la fiesta iba por otro. Finales de los años 50, pues al final de los años 50, precisamente, hay un presidente que pretende que Villena ya era hora, sobre los años 55 y tal, que la fiesta de Villena tuviera un poco más de esplendor. Aprovechando que desaparecen la comparsa de romanos, creo que con buen juicio además, porque era un nombre muy apropiado y una comparsa muy apropiada, crea la comparsa de Almogávares, ¿no? O piensa en la comparsa de Almogávares, y ya empiezan los primeros roces entre los festeros y la comisión de fiestas. Crea los almogávares y dice, no, los almogávares tienen que salir el primer puesto en el bando cristiano. Ahí tropiezan con los estudiantes, que tradicionalmente eran los primeros del bando cristiano, se recogen firmas. Es el primer movimiento, creo recordar, o por lo menos que yo sepa, el primer movimiento de las comparsas en contra de una decisión de la comisión de fiesta. Se recogen firmas de todos los presidentes del bando cristiano y se dice, no señor, los estudiantes siguen saliendo donde salían y los almogávares en todo caso ocupan el lugar que ocupaban los romanos, ¿no? O sea, delante de los cristianos, ¿no? O sea, pasan al bando cristiano. Hay también en esos momentos, en los años 55 en adelante, hay 2 o 3 años, donde se inspira la fiesta de Villena, los que entonces la dirigían, se inspiran, quizás porque había algún valenciano entre ellos, bastante en Valencia. Y entonces, para darle esplendor a las fiestas de Villena, pues, si en Valencia hacen una cabalgata en el mes de julio, ¿no?, en las fiestas de julio, tal, y se imita mucho, 3 cosas de Valencia se imitan. Una, la regidora, igual que en Valencia la fallera mayor, tal y cual, una regidora, que alguien, cuando dicen reina, primero fue reina del primer año, reina de fiestas de Villena, y alguien dijo, alto, la única reina que hay en Villena es la Virgen de las Virtudes, y hubo que cambiar el nombre ya el segundo año a regidora, ¿no? Ya pasó a ser regidora de fiesta. Pero un presidente de comisión, que era festero, de los pocos presidentes de la comisión de fiestas que han sido festeros en alguna ocasión, crea 2 actos. Había 2 retretas, se pasaba por el paseo, por el parterre, era un poco, no tan desastre como las de ahora, pero casi. Un presidente, concretamente José García Galvis, ¿no?, de la comisión de fiestas, moro nuevo de toda la vida, aporta 2 actos importantes, que han sido ya muy importantes luego en la fiesta de Villena. Uno es la cabalgata. Antes de la cabalgata, y aquí los más veteranos que hay, os acordaréis que se salía del Agrícola el día 6, se iba a la Plaza de los Toros, entraban las bandas de música en la Plaza de los Toros, se daba una vuelta a la Plaza de los Toros las comparsas, había 4 que aplaudían, eso era lo que se hacía el día 6 por la tarde, ¿no? Entonces pasa a ser, o sea, la cabalgata, pero la cabalgata saliendo en el mismo orden que se salía en la entrada. Moros viejos delante y los cristianos, como siempre, al final, para desgracia de los pobres cristianos. Al cabo de unos años, alguien dice, joder, que siempre salimos los últimos, vamos a...
Y entonces ahí también las comparsas llegaron a un acuerdo, hubo un entente entre las comparsas, es decir, vamos a cambiar el orden, que salgan los cristianos, primero el bando cristiano, el bando moro, que es como se mantiene actualmente. Y otro acto que introduce es la ofrenda de flores. Tan valencianista fue ese movimiento que llegó a pensarse incluso en unos juegos florales. Lo que pasa es que entonces no tuvo mucho éxito porque no había muchos poetas locales, ¿no? Pues no sé, 4, yo casi no los podía decir, alguna vivía aquí en la placeta de Santiago. Pero si fuera hoy en día, con el siglo de oro que hay de las letras villeneras, que raro es la semana que no se presentan 2 libros en este pueblo, me imagino que se podrían hacer unos juegos florales de categoría, ¿no? O sea, y con coronas de laurel y cosas de estas. En el 58 se lanzan los fuegos artificiales desde el castillo La Atalaya y se empiezan a otorgar los premios el día 9. Lo mismo que se modifica la entrada de los capitanes y alféreces. El 59 me lo paso por alto porque, por desgracia, hubo intentos de derribo y tal, de un local de fiesta y cosas de esas, y las consecuencias, no fue lo malo eso, porque eso solamente tiraron un trocico de cañizo, pero lo malo fue los años siguientes, cuando las madrinas de la comparsa tuvieron que aguantar pito, piedrecica, y aquí en este pueblo empezamos tirando chinicas, pero cuando en el año 19, cuando el famoso año que no hubo fiesta en Villena y se hicieron luego a mitad de septiembre, se empezó eso, trayendo solamente a la Virgen, y la gente tiraba chinica, y como decía un veterano, Juan Esquembre, que además con una memoria de caballo, relataba aquel año, decía eso, que la gente cuando iba bajando la Virgen y tal, y por ahí por donde estaba un teniense, ¿no? Por ahí dice, la chinica ya eran los adoquines de la calle que se estaba adoquinando, y tuvo que intervenir la Guardia Civil incluso con un teniente la cabeza abierta, bueno. Y luego las fiestas, sabéis que se celebraron ese año, pero a partir del 15 o 16 de septiembre. En el año 60 se desfila en Alicante, todas las comparsas, fue un éxito, ¿no? Se iban las fiestas de otros pueblos, llevaron las de Villena, y claro, las de Villena dieron la nota en Alicante, ¿no? O sea, con un gran desfile, el cual mereció toda la admiración y demás. En el 61, para que veáis cómo empezaban ya iba la olla hirviendo, en el 61, el día 9, después del cambio de alféreces y capitanes, esperando los premios aquí, justamente en la puerta de este local, un grupo ahí de una comparsa, lamento tener que decir, y que me tengo que referir a ella, porque conozco mucho más, digamos, desde dentro, los hechos de los estudiantes que de otras comparsas, pero vaya, vinieron unos estudiantes forasteros con un villenense, con un hijo de Chimo Pérez, y estando ahí abajo, pues lo que pasa, tal, esperando los premios, no sé qué, no sé cuánto, cachondeo, y nada, termina eso, los premios, nos vamos para allá, y entonces Pepe Iglesias, que siempre era un hombre muy inventivo para las retretas, para todas estas cosas, pues hace una cancioncica, y a los que éramos entonces chiquillos, nene, a cantar la cancioncica, y allí nos tiene un grupo por toda Villena, cantando el día 9 del 61 por la noche, la canción aquella que decía espérate, joder, esto es el Alzheimer, a veces a veces se va, toda la comisión de fiestas son unos tíos mangantes, que no nos pueden ni ver porque somos estudiantes. Como sigamos así, muy pronto vamos a ver en la comisión de fiesta a Lurrica y a Ezequiel. Beber y tal. Bueno, llegamos al Agrícola, en el Agrícola estaba el presidente de la comisión de fiestas, que era Bartolomé Amorós, se levantó y nos aplaudió, incluso, yo lo recuerdo. Vicente Valdés, que era el presidente de la Junta de la Virgen, nos pagó, cosa rara en Vicente, pero nos pagó una botella de coñac en el cocinero. Cogimos el Piojo Verde y a la Constancia, bueno, afónico el día 10, por supuesto, cantando la cancioncica. Siempre en este pueblo, entre las familias del movimiento, ha habido sus más y sus menos. Unos eran más, otros eran menos. Y un personaje bastante significativo del pueblo le faltó tiempo para llamar al gobernador civil y decirle: en Villena el día 9, en la plaza de Santiago, cuando estaba concentrada la gente, las comparsas, esperando los premios, ha habido canciones contra el régimen
tal igual. Bueno, también hubo alguna contra el régimen, pero en plan suave, ¿no? O sea, eso, hay tres cosas en España que nos joden: la paciencia, los curas, los militares y el yerno de su excelencia. Tampoco era para... ¿no? Y empieza aquello. Mira, ¿qué has dicho? El gobernador civil, y bueno, eso, de esas cosas que da la vida luego con los años, tuvo una relación comercial, o sea, en una empresa en la que yo trabajaba, pues no sé, tuve una relación con Eliseo Quintanilla, que en aquel entonces era el segundo de a bordo en Falange, ¿no? O sea, era el gobernador y él el segundo. Y salió en la conversación de Villena y tal, y joder, y digo, un año sí que pasamos, dice, cállate. Cuando llegó la denuncia al gobierno civil, dice, lo primero que quiso hacer el gobernador fue romperlo a la papelera y ni caso. Pero pensó, oye, este personaje ha sido de la División Azul, el que ha hecho la denuncia, es el delegado del sindicato, mala cosa es, ¿sabes? Yo creo que igual ha pasado también el aviso a instancias superiores y aquí sí nos puede caer el pelo. Llaman al alcalde, Luis García Cervera en aquel entonces, y Luis García Cervera tiene que hacer el paripé. Al ayuntamiento, a partir de después de fiesta, los 2 o 3 días de fiesta, primero que va al ayuntamiento, el autor de las cancioncitas, que fue Pepe Iglesias, como cabo que era y que era el responsable, digamos, de llevar a la comparsa adelante. Pepe, que era bastante falangista, bastante adicto al movimiento y demás, creo que ha sido de las pocas veces que por los camales le corrió algo, ¿no? Y luego de Pepe, ¿quién iba a ir? Pues lógicamente el capitán de ese año, el alférez y los nuevos. Y ya el resto de la comparsa en orden. Yo, que había sido alférez ese año, pues me tocó ser el tercero. O sea, llamó Luis García a mi casa, oiga, está Alejandro. Mi madre, pues creyéndose que era un tema de negocio, de vino o cosas de esas, ¿no? Porque mi padre y él tenían negocios, digamos. No ha venido a comer todavía. No, sí es el hijo. Que esta tarde se presente en el ayuntamiento. Entonces fue mi madre la que también le corrió por las piernas. Y yo me acuerdo que eso, pues, un tribunal, dos concejales, el alcalde, tal, y ¿qué hiciste? ¿Y de por dónde saliste? ¿Y por dónde fuiste? Y que, bueno, un rollo de esos. Y yo digo, oye, yo me tengo que ir a Madrid, que yo estoy estudiando en Madrid. Ah, vete a Madrid, pero posiblemente te llamemos para que venga, tú ya sabes lo que esto conlleva y tal. El caso es que aquello ya pasó. Y los que habían venido de Valencia también los citaron. Y uno de los que llegó aquí le dijo eso a Luis García y a los otros dos. ¿Usted cree que si yo cobrara en rublo del gobierno ruso iba a venir a la fiesta de Villena? Me habría ido a Marbella, hombre, no habría venido aquí a desfilar a la fiesta de Villena. Pero aquello ya fue una cosilla. Luego también, en esos años, en el 62, hubo también un acto muy bonito, donde intervinieron todas las comparsas, empezó a hacer piña un poco de comparsas, porque entonces la verdad que cada uno iba a su aire, apenas nos conocíamos, como el que dice, ¿no? O sea, muchas veces tu grupo de amigos lo tenía en tu comparsa, el otro tenía su grupo de amigos en la otra, que fue la operación Clavel que se hizo de recoger dinero, o sea, por un clavel y tal, y como consecuencia de eso, con la recaudación que hizo Radio Villena con aquello, fue hasta Navidad, ¿no? O sea, fue muy bonito, ¿no? Porque todas las noches y tal, era lo que la gente escuchaba en la radio. Se hizo un viaje a Fontilles y un desfile de las comparsas en Fontilles. En el año 64 hay 2 hechos dignos de mención. El primero es que se decide que la elección de la regidora de fiesta sea una elección directa. Quiero decir ello que en años anteriores la elección de regidora de fiesta se hacía entre las madrinas de las comparsas. Y lamentablemente subían los presidentes a votar, luego subía parte del público, ¿no? Por sorteo, parte del público y tal. Lamentablemente, cuando se leían los resultados, hubo años en que había madrinas que no sacaban ni un voto, ni siquiera el de su presidente, ¿no? O sea, entonces, un poco el sofoco y tal, que era esto en el escenario, se determinó que la regidora, a partir de ese año, se nombraría directamente. Este mismo año pasó una cosa rara, y es que la comisión de fiestas tuvo un déficit, en aquel entonces no pequeño, nada más y nada menos que un déficit de 500.000 pesetas. Fuera el teniente alcalde, que era el encargado, estaba al frente,
entra un nuevo teniente alcalde y claro, lo primero que se le ocurre hacer a este teniente alcalde es reunir a los presidentes de las comparsas y decir, para este año siguiente las comparsas no van a tener la asignación del ayuntamiento y no solamente no la van a tener, sino que os pido que todas las comparsas colaboren. Échale, las comparsas que iban todas limpias, a más no poder, las comparsas que muchas de ellas necesitaban la subvención del ayuntamiento para poder pagar la música, ¿cómo te vamos a dar y tal? Pero entonces, una lumbrera del pueblo, y además, ¿verdad? Una lumbrera porque es una lumbrera para muchas cosas, se le ocurre decirle al presidente de la comisión, hay una solución, los boletos. ¿Qué has dicho? El año de los boletos. La industria del calzado de Villena casi se fue a pique entonces, porque no encontrabas una aparadora. Todas las aparadoras con las máquinas cosiendo boletos, los chiquillos cuando salían no podían estudiar. No estudies, ayúdame, mete en la bolsa, no sé qué. Furgonetas repartiendo, aquello fue el boom, la California de Villena. Tan fuerte fue aquello que el gobernador autorizó, porque lógicamente había 500.000 pesetas de déficit y de algún sitio tenían que salir, ¿no? Y si no, el ayuntamiento iba a quedar a nivel nacional, digamos, con el trasero al aire. Y por la relación que tenía uno de los boletos con el señor alcalde de entonces, pues hizo la vista gorda. Tan fuerte fue aquello que no solamente se cubrió el déficit de 500.000, sino que se consiguieron otras 500.000 pesetas de entonces. Claro, entonces ahí ya entró Hacienda y dijo, para, alto, ¿no? O sea que esto se va a desmadrar, porque entonces ya se pensó cualquier comparsa, pues seguir esa misma mecánica, los equipos de fútbol, es decir, ya casi pensaba hacer boleto cualquiera para casarse, ¿no? O sea, para comprarle un mueble y para esto. Y se paralizó. Y en el 65 hay otro hecho, que la olla ya empieza a sonar más y más. Como siempre, pues los de la comisión, ser de la comisión, pues era una jodienda porque tenían que estar controlando, que salga, que tal. Pero claro, los festeros, la mayoría de las veces ni caso. Algún tortazo se ha escapado alguna vez de una fila, pues alguno de la comisión, ¿no? Que ha querido ir ahí en plan, vosotros vais, no sé qué. Y ese año 65, mira por dónde, y vuelven a ser lamentablemente la comparsa a la que pertenezco, lamentablemente, en ese caso, mira por dónde a uno se le ocurre cogerle la pluma al cabo, que era Pepe Iglesias, para hacer de cabo delante de su hijo y tal, ahí en la corredera, en la vuelta a la corredera. Cuando se llega a la tribuna, aparece el presidente de la comisión y algún personaje mal que hacía casi al secretario eterno de la comisión de fiesta, que era a su vez secretario del alcalde, y le llaman la atención, y entonces uno de los que va en la primera fila lo manda, pero con malas palabras y malos hechos, delante de todos los invitados oficiales que había allí en la fila con el alcalde. Un poco más adelante, 3 o 4 estudiantes van al suelo enfrente de la farmacia Bonastre, el borracherón que llevaban, pero se dice que se habían tirado encima de la gente, y eso empieza a calentar. Tanto se calienta el ambiente que cuando termina la diana del día 6, llega a todas las comparsas un aviso urgente del señor alcalde, reunión en el ayuntamiento, el día 6 por la mañana. Una reunión, se coge al presidente de los estudiantes, se le coloca allí como si fuera un reo, alrededor las comparsas, digamos, eran los jurados y un fiscal. El fiscal, pues uno de los mejores amigos que he tenido yo luego, precisamente estando en la Junta Central, fue Pepe Querrecle. Pepe Querrecle, con eso de que los masos iban detrás, largó en aquella junta. Mira, si es que habían hecho ahí unos cuantos estudiantes mayores y tal, que iban a cenar el día 6 precisamente Gachamiga, enfrente de los salesianos antes de salir, ahí se rompió la unión aquella. Bueno, hubo de todo. Y entonces el alcalde, ahí, y cosas raras, ¿no? Porque Luis era un hombre muy ecuánime, ahí perdió los papeles. Aprovechó que Ignacio era empleado municipal, el presidente de los estudiantes era el aparejador municipal. Y con eso de que era un empleado del ayuntamiento, le dijo lo que no se podía oír allí. Tan eso que Ignacio, conforme salió de ahí, dejó de ser presidente, nunca más quiso estar en una directiva, y prácticamente ya luego pasó, salía, pero ya dejó de eso, fue realmente. Eso
a pesar de que las comparsas atacaron, que se había retrasado la entrada y tal, en el fondo vieron que había sido una cacicada, ¿no? También un poco del señor alcalde y el trato que se le había dado a un festero, ¿no? Por muy empleado, digamos, que en aquel momento dependiera de él. A raíz de eso se quieren hacer la comisión ya empieza a ver que es necesario apoyarse un poco en las comparsas y se le da acceso a los presidentes de las comparsas, acceso a la comisión de fiestas, pero los convocaban cuando a la comisión de fiestas le interesaba para algún tema concreto normalmente, pero nada más, o sea, con voz pero sin voto, ¿no? O sea, simplemente escucharlos a ver qué es lo que decía. Hubo también sus más y sus menos, con el que arregló el déficit, también hubo sus más y sus menos, porque siendo presidente de la comisión, pues lo que pasa, ¿no? O sea, yo soy presidente, pues algo soy. El árbol que hay en la esquina de la Corredera con la calle La Trinidad, pues tapaba los balcones del primer piso, donde vivía Pepe Soler, y en la parte de arriba vivía la madre del presidente de la comisión de fiestas. Se podó el árbol para que pues, se pudieran ver bien las fiestas. Y claro, pues enseguida nos faltó la ironía otra vez de Pepe Iglesias, del arbolico de casa, de tal. Hombre, aquello dio que hablar, le supo muy mal las cancioncitas y la historia y la retreta, y una retreta que se dedicó a eso, le supo muy mal al presidente de la comisión de fiestas, hasta el punto que José María Soler en alguna ocasión tuvo que salir al paso diciendo que a él le gustaba ver las fiestas y que todos los años decía al ayuntamiento que le podaran el árbol para poderla ver bien y que no se lo podaban ningún año, pero vaya, lo de la poda le quedó un poco sobre las costillas a ellos. Y en esos años ya, en el 66, las comparsas empiezan a tomar aire. Se ve que aquello de los boletos le había dado aire a las comparsas y es la época en que las comparsas ya habían hecho anteriormente sus pinitos, empiezan ya la grande verbena. Los grandes espectáculos, entonces en televisión los cantantes salían muy a menudo, entonces traer cantantes de eso que salía a menudo en la televisión, pues la gente suponía que iban a ser grandes recaudaciones. Algunos se pegaban unas castañas de María Santísima, ¿no? O sea, hay comparsas que, por ejemplo, estando en el cinema, y no fuisteis vosotros, no fuisteis los bereberes, fueron otros, unas fiestas trajeron 3 o 4 días seguidos, trajeron pues a los beduinos de Cádiz, que entonces estaba, a Karina y a Michel, a Luis Aguilé. Lo mismo daba que estuvieran donde está ahora Gallardo, Moda Gallardo, que estuvieron un año y fracasaron, que en el cinema, ¿no? O sea, no, un desastre. Y los otros traían a otro, y claro, en Villena tampoco había público para repartirse de esa manera, o sea, luego se pagaron en ocasiones los platos rotos de estos errores. Yo diría definitivo para que naciera luego la Junta Central. En el año 67, a nivel nacional, hay un choque entre el grupo, entonces, un nuevo gobierno que había nombrado el Generalísimo, donde habían entrado una serie de tecnócratas de la mano del vicepresidente Carrero Blanco. Carrero Blanco estuvo a punto de divorciarse, bueno, entonces no había divorcio, a punto de separarse de su mujer, y le aconsejaron que fuera un abogado matrimonialista de Laureano López Rodó, y le cayó tan bien que arregló ese matrimonio de nuevo, tal, para que siguieran, y entonces nombró a Laureano López Rodó, o sea, ministro del Plan de Desarrollo. Entraron una serie de tecnócratas que se decía entonces en Comercio, en Hacienda, Ministerio. Y ahí hubo un choque entre los falangistas, a cuyo frente estaba Solís, y digamos el otro grupo donde estaban los tecnócratas, entre ellos Fraga Iribarne, que no, como buen gallego no se sabía si era del movimiento o si era de los tecnócratas. Lo cierto es que Fraga hace la ley de prensa, un poco de liberación, que se puede decir más cosas en los periódicos, y se quiere dar un lavado de cara al gobierno, de cara al extranjero y a toda la prensa internacional y demás. Y no se les ocurre, ni más ni menos, que hacer una selección en las elecciones que se incluya para las Cortes Españolas el tercio familiar. Un tercio familiar. El tal tercio familiar suponía, para que veáis el lavado de cara, 108
diputados, de un total de 564, de tercio nada, ¿no? Pero bueno. Para 108 puestos que había de candidatos, se presentaron en toda España 306, nada más. La gente no se fiaba mucho de esa novedad. Y además, desde arriba debieron llegar órdenes de que se mantuvieran los del movimiento. Lo digo porque aquí en Villena hubo un caso concreto que los mayores de que estamos aquí recordarán. En Villena había una persona a la que en Villena yo creo que no se le ha rendido el homenaje que en su día se le debió rendir, que era Vicente Luis Forcada. Vicente Luis Forcada Aranda era inspector de alcoholes en Villena, muchos años, aquí está su familia, vecino del alcalde, vivían en la misma calle, en la misma casa en la calle de la Trinidad, ¿no? O sea, un piso y otro, familia muy numerosa los dos, ¿no? O sea, íntimo. Y había creado la Asociación de Padres de Familia, a varias cosas. Dentro de las cosas que creó y que inició fue lo que luego fue a Padis. Tanto es así que cuando él se fue a Alicante destinado, se lo llevaron de Villena después de muchos años, él le pasó el testigo al señor Salguero, el señor Salguero entonces pensó en su cuñado Antonio García, ¿no? Y Antonio García y Vicente Prat son los que luego levantaron a Padis, pero realmente, digamos, el inicio, ¿no? O sea, la mecha de Apadi fue de Vicente Luis Forcada. Vicente Luis Forcada, que era un hombre adicto al movimiento, se presenta a estas elecciones. Y con gran sorpresa, pierden Villena. Y pierden Villena porque el secretario del señor alcalde, que estaba recién entrado como alcalde, don Pascasio Arena, acababa de entrar como alcalde, maneja de alguna manera aquello. Lo cierto es que en Villena el que más votos saca es don Jesús Aparicio Bernal, director general de Radiotelevisión Española, que no conocía a nadie en Villena, ni en la provincia de Alicante, ¿no? Tampoco, porque venía aterrizado, había sido jefe nacional del SEU y en aquel momento era el director de Radio General. Alguien de esos votos derivados le sacó un buen provecho. Concretamente en la provincia hay dos personajes que le sacaron mucho provecho. Uno de Javea, que fue el señor Cholvi, que ha estado hasta hace poco cobrando de las arcas nacionales, ¿no? Como diputado, como el esto del pueblo, ¿no? O sea, el abogado del pueblo en las Cortes Valencianas, que ahí es donde se ha jubilado. Y otro señor, un señor que vivía aquí en Villena, que en aquel entonces, pues lo más que había sido locutor de Radio Villena, bien, secretario del alcalde, secretario de la Comisión de Fiestas perpetuo, uno de los que tenía muchos enfrentamientos con los estudiantes, con cualquier comparsa en Lord del File, ¿no? En Lord del File, yo creo que también tú habrás tenido alguno, yo creo que todos hemos tenido follones con él. Lo cierto es que él se arregló el futuro, ¿no? O sea, con aquella. Y don Pascasio entra en el 63 como alcalde, viendo cómo va la situación, viendo cómo está lo de fiestas, joder, esto. Y lo primero que hace es, me hago yo cargo de la comisión de fiestas. Tengo un teniente alcalde de fiestas, que era Antonio Menor, pero yo me hago cargo de las fiestas. Creo el pregón de fiestas y lo hago yo. Bueno, y también alguien le debió decir, coño, ¿y por qué no hace a la hija de Aparicio Bernal madrina? O sea, regidora de fiestas y así. Hombre, pero la hija es menor de edad. Creo el puesto de regidora infantil. Regidora infantil, la hija de Aparicio Bernal, regidora mayor, la hija de Ezcurra, que era el director de Televisión Española. Ah, y mira por dónde. Viene por aquí por Villena, y eso que tanto discuten ahora y que algunos se sacó de la manga hace poco y que tanta hilaridad produjo en el pueblo, nombrar regidor de fiesta, coño, don Pascasio nombra regidor honorífico de fiesta a Aparicio Bernal, ya no hace falta, o sea, que lo que el señor Navaja se inventó de regidor de fiesta o la Junta hace unos años, eso ya existía desde el año 67. Todos estos sucesos, todo esto del año 67, yo creo que fue, y vuelvo a decir para mí, ¿no? O sea, estimo desde dentro, ya por donde saltó la espita, ¿no? Ya los festejos dijeron, ya está bien, no de tal, ahora nos trae una regidora de fuera, una regidora infantil. Sí que es verdad que aquel año ni hubo concurso de carteles. Se aprovechó una fotografía preciosa, de las más bonitas que se han visto, del Castillo de Villena, esa que está en fondo negro
y el Castillo de Villena, que lo hizo el Ministerio de Información y Turismo para toda España, y se utilizó, y yo creo que está en la mayoría de las casas, o se mantiene como recuerdo aquella foto. Y se hace presión para que las fiestas de Villena fueran de interés turístico nacional. El señor Aparicio Bernal bien poco hizo, a pesar de que estaba en el mismo ministerio, yo creo que bien poco hizo para que estas fiestas fueran de interés nacional. Yo creo que hizo mucho más otra persona, que fue Gabriel Elorriaga, pariente de Paco Prat, de la mujer de Paco Prat, primo hermano de ella, que era secretario técnico y que todavía sigue en la ejecutiva del PP, ¿no? O sea, este todavía está en la política desde entonces, no lo ha dejado, que yo sepa, no se ha jubilado y continúa ahí dentro. Bueno, ya con esto, con este preámbulo, llega el momento en que los presidentes de las comparsas presionan. El mismo Bonastre ya había dicho cuando fue presidente de la comisión que sería bueno una junta. Paco Prat escribe 2 artículos, uno en aquel entonces en un periódico que había, que era Villena, ¿no? que lo publicaba la Concejalía de Cultura y tal, y que debía haber una tal, que debía ser independiente del ayuntamiento. Es decir, ya estáis viendo, Pascasio en parte ve el cielo abierto. Si lo hacen las comparsas no pueden quejarse, ¿no? Y efectivamente los presidentes presionan de tal manera que Pascasio dice, de acuerdo, pero con una condición. Procurar que no sea un festero, para que no siga. Los presidentes, entonces estaba Roberto y estaba Pepe también en el Junta, hacen sus votaciones, salen 3 candidatos, hombre, de los 3 candidatos, 2 festeros y uno que no era festero. Y el alcalde, cuando van a proponer, dice, de los 3, Claro, al alcalde le parece maravillosa la idea, porque fue a dar precisamente, digamos, con el hombre ideal para que la arranque. Ideal para que la arranque y para otras muchas cosas. Porque es verdad, y aquí está su hija a la izquierda, era la típica persona, yo lo digo sinceramente, lo conozco desde que era muy pequeño porque tenía la imprenta enfrente, y la típica persona que nunca decía que no a nada. Cualquier persona que fuera, oye, que vamos a hacer un folleto de no sé qué, te lo redactaba, te lo hacía, que vamos a no sé qué, Yo, ya luego siendo más mayor, hemos tenido bastante relación, y yo muchas veces le preguntaba, coño, Alfredo, ¿de dónde coño sacas tú el tiempo? Porque es verdad, yo te veo en la imprenta, ahora mismo tiempo una época de las persianas de Segisa, iba él a SAS todas las semanas, hasta la visitica. Te veo jugar al dominó con tus amigos. Hostia, y tú, lo que lees, lo que escribes, bueno, la leche, ¿no? No, en todo, ¿no? Y entonces, cuando van y le dicen al alcalde, mira, hemos pensado en Alfredo Rojas, el cielo abierto, Alfredo Rojas, y entonces, el 12 de febrero, precisamente, del año 70, se constituye, bueno, ya constituida la Junta, se tiene la primera Junta en el villenense, en la cual firman, pues por una parte Pascasio como alcalde, Alfredo como presidente, Antonio Menor como de la comisión de fiestas, ¿no? Como teniente alcalde de fiestas, Vicente Valdés como presidente de la Junta de la Virgen, y luego José Fernando, ya todo lo de las comparsas, José Fernando García Cervera, José Navarro Pérez, Gerrecle, Francisco Zapater, Fulgencio Esteban, Antonio Torre, José Azorín, que todavía está aquí, Pedro Santa Carpena, Regino Cerdán Ujeda, Roberto Casanova Muntó a la derecha, Antonio Navarro Gil, José Marco Esteban, Lorenzo Hernández Tomás, Rosendo Barceló Ujeda y Francisco Muñoz García, a todos los cuales realmente hay que agradecerle la constitución de aquello. Para ver cómo había cambiado de ser la comisión a ser la Junta Central, a la segunda Junta se presentan los Marruecos y los Piratas, que habían sido empresarios de espectáculos durante unos años, ¿no? O sea, con bailes todas las semanas y tal, se presentan y dicen 50.000 pesetas cada comparsa para los primeros arranques de gasto de la Junta Central. O sea, fijaros
el cambio que había dado, ¿no? De cuando pidieron dinero anteriormente, lo de la comisión de fiestas, a este momento, el cambio es rotundo y total. Y el día 9 se cierra ese año con un concierto de la Orquesta Sinfónica. El año 70 ya se encargan de las fiestas totalmente la Junta Central, con bastante zancadilla por parte de los que habían sido la comisión, porque claro, los que habían sido la comisión se habían perdido una cosa importante, que ya no sabían si iban a tener las suculentas cenas del día 6, porque las cenas del día 6 en Villena eran famosas. Las cenas después de la cabalgata en Villena eran pantagruélicas. O sea, yo he visto personas, señoras, en el baile, abrir el bolso y decir, mira lo que me llevo para casa, lleno de langostino. Eso no me lo cuenta nadie, es que eso lo he visto yo con mis propios datos, ¿no? En los ayuntamientos de los alrededores había tortazo por venir a Villena en representación al día 6, ¿no? O sea, bueno, la factura que presentaron del año 70 de la cena, cuando la presentaron a la Junta Central, me acuerdo que Regle, joder, bueno, era que Regle como tesorero, ¿sabes? Dice que Regle, mira, hizo así, ¿te acuerdas? Ve y le dice al ayuntamiento que se la meta donde le quepa. Y en cambio, la Junta Central sí dio un ejemplo. De la tribuna donde vinieron los invitados de los pueblos festeros, al villenense una copica de pie y cada uno para su casa, ¿no? Faltó haberles dicho en la invitación que se hubieran traído el bocadillo de casa, ¿no? Pero casi eso. Las sillas entonces se alquilaban. ¿De acuerdo? Hasta la empresa Gómez, ¿te acuerdas? La empresa Gómez de sillas. Más sillas se ponían que a leche. Incluso se le pidió al alcalde a ver si podía impedir que no se pusieran sillas en la calle, que luego sacaba la gente la silla a la calle, le ponía la cadenica y tal, y había discusiones. Era muy difícil colocar las sillas de la Junta porque estaban... El alcalde no hizo caso, no. Al año siguiente sí que hizo caso, y un buen día, un día 3, apareció un camión y una pala, todas las sillas al camión, todas las que había puestas, y fueron a la Sera. El que quiso ir a recoger sus sillas tuvo que ir a la Sera a recoger sus sillas. Pero en ese primer año hubo todas las zancadillas posibles. Y en cambio las fiestas transcurrieron estupendamente. Ni la propia Junta Central podía creerse que iba a ir como iba. Y lo que es más sorpresa todavía, hubo precisamente un superávit, pues mira, después de todo, en el año 70, de 356.000 pesetas, a pesar de todas esas pegas y todo eso. Bueno, pasan las fiestas y entonces había que hacer el reglamento para presentarlo al gobierno civil y tal, ¿no? Y que la Junta ya fuera tomando una fuerza. Yo fue en ese momento cuando me incorporé al que sucedí, que era vicepresidente. Yo no fui vicepresidente porque fuera más guapo, me quisieran más estos señores y los otros que faltan, sino porque era vicepresidente y de alguna manera lo mismo que lo sucedí en la comparsa le sucedí como vicepresidente. Y en este año 71, aparte de un montón de reuniones, de trabajar como negros, tengo que decirlo, Alfredo en eso sabía llevar muy bien el tema. Alfredo era de los que solía decir mucho, y además lo decía en Villenero y en alguna charraica lo tiene, que había que tirar todos de la cuerda en el mismo sentido. Y eso es lo que hizo la Junta Central, tirar todos de la misma cuerda, tirar en el mismo sentido, y sobre todo, ahí se acabaron. Ahí los presidentes no éramos presidentes de nuestras comparsas, éramos un miembro de la Junta Central. Si teníamos nuestros problemas en las comparsas y muchas veces tenías que tragarte cosas en contra de tu comparsa, ¿no? Y votar en contra incluso en la Junta Central, porque era más importante el bien común en ese momento que el bien de la comparsa. Bueno, discusiones había a menudo. Y luego, toda la redacción del reglamento, tuvimos la enorme suerte, y pienso que Villena tuvo la enorme suerte, y esta Junta Central, de tener a Alfredo como primer presidente, porque si había en este pueblo una mente lúcida, era la de Alfredo. Yo no he visto una persona, ya he dicho antes un elogio y tal, pero ahora lo aumentaría mucho más. No he visto una persona con la capacidad de síntesis de Alfredo. Me acuerdo que discutíamos y tal, un punto del reglamento, punto por punto. Uno daba su opinión, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, el otro...
Y de momento ya cuando había dejado hablar, bueno, ¿os parece bien que quedaría bien redactado de esta manera? ¡Pam! ¡Hostia! Decía, coño, si es que no le falta una coma ni un acento, me cago en la leche. Si yo hubiera estado pensando esto un año, no lo hubiera redactado de la misma manera, ¿te acuerdas? En eso era, ¡pum! Daba siempre en el clavo. Y se crearon, lo mismo que hubo una influencia valenciana, en este caso tengo que confesar que hubo una influencia alcoyana. En el 71 se crean 2 actos nuevos. Resulta que en Petrel organizan un ciclo de conferencias de fiestas y un ponente en una de las conferencias la daba Alfredo. Entonces, por ver cómo era el tema, o sea, en general, cómo era la gente, tal, fuimos, el secretario en este caso, que era Zapater, Alfredo y yo, a todas las conferencias. Y en la conferencia que dio el que era cronista de la fiesta de Alcoy, Adrián Espí Valdés, habla del medio año, habla de la gloria infantil que hacen. Y viniéndonos, me acuerdo que a la altura de Sachs, no se me olvidará, en los 850 que tenía tu padre, me acuerdo, a la altura de Sachs, ¿y por qué no en Villena hacemos algo de eso del medio año para unir más a la gente, estar más vivos? Pues oye, pues sí, no estaría mal. Pero bueno, en Villena no podemos llamarle medio año, Michan, ni medio año, que es una traducción, media fiesta para que la hayan partido por la mitad, ¿qué hacemos? Pues nada, habrá que buscarle nombre. ¿Y cómo le vas a llamar la Gloria? Eso que es la Gloria. Pensaba la gente que es doña Gloria, que en paz descanse, ¿no? La pianista del paseo, tal. Pues aquí en Villena ya le ponemos nombre o lo asignamos a esto. Pues también es verdad. Entonces me acuerdo que su padre decía, tú por hablar, ves dándole vuelta a la cabeza a ver qué se puede hacer de esto. Me acuerdo que me cogí una cuartilla, empecé a poner nombres. En una de las reuniones traje 20 o 25 nombres, creo que fueron. Y uno de los nombres que se ocurrió fue lo de Ecuador, por aquello de que era estudiante, no estudiante de cuchara, ¿no? Era estudiante de libros también. Y por aquello de que era estudiante, pues el Ecuador es, ya sabéis, la mitad de carrera, ¿no? El viaje del Ecuador y tal, Ecuador festero. Coño, me acuerdo que empezamos a considerar nombres. Ecuador festero, cojonudo. Castellano, no tenemos que darle las gracias a los alcoyanos por el nombre. Mira, desfile, pues lo mismo. Bueno, los chiquillos, el desfile de la Esperanza se hizo por 2 motivos. Una, por darle importancia a los chiquillos, y otra, por quitárnoslos de encima. O sea, porque precisamente los chiquillos, sobre todo en la procesión, cuando se apretaba el paso, sobre todo por el rabal, ¿no? O sea, pues los chiquillos se quedaban allá atrás cuando apretabas el paso, entorpecía, y muchas veces la entrada. Entonces, vamos a hacer un acto que sea solo para los chiquillos, que se luzcan, que sea solo para ellos, y así no saldrán. Pues no, Desfile de la Esperanza, y en todos los demás siguieron saliendo como eso. Y en el Desfile de la Esperanza incluso empezó saliendo a veces más mayores que chiquillos, ¿no? O sea, y lamentablemente sigue sucediendo menos, pero sigue sucediendo. Y entonces fue también lo del nombre de Desfile de la Esperanza. Era la esperanza de la fiesta, eran precisamente los chiquillos. Otra cosa que se hizo en ese año 71 fue la lata que era que todas las bandas tocaban Amparito Roca, las de los cristianos, y todas las bandas de los moros, Chimo. Que precisamente, y hago un inciso, actualmente no se oye casi en ninguna fiesta Chimo. Y es curioso, o sea, muy poco, ¿no? Y entonces era todas las comparsas con Chimo. Coño, que esto tal, que esto cual. Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a proponerle que cada banda, de común acuerdo con la comparsa, presente 3 piezas para el día 5, para ir cambiando, y 3 piezas para el día 6. Y evitar que coincidan. En la medida de lo posible se evitó que coincidieran. Se hicieron incluso unos folletos para que la gente supiera cuando pasaban los realistas, porque llevaban la banda de no sé qué, y que las 3 piezas que llevaban ese día, una de ellas era la que pasaban tocando, la otra. Pero el tema más escabroso era... Y para el arranque de las fiestas, como Alfredo era músico, me dijo, esta te toca a ti como vicepresidente. Y digo, joder, pues me has dado un huesecico bueno. Mira a ver cómo te la arregla, habla con el maestro Carrascosa y mira a ver si tienen lo que tienen los hombres para salir con la entrada de Quintín Esquembre.
que no se salía nunca. Y en cambio ponías la televisión y en las corridas de toros de San Isidro, de Pamplona, se tocaba las bandas siempre la entrada de Villena, ¿no? O sea, era un pasodoble muy conocido. Joder, pues no me costaron café en el villenense, madre mía, ya sabía el genio que tenía el maestro Carrascosa, no era fácil de convencer, ¿no? O sea, y nada, y venga un día y otro día, hasta que al final accedió. Y yo tengo que decir que de estas cosas, de verdad, fijaros cómo han quedado en la fiesta de Villena, y hoy ese detalle, por ejemplo, de la entrada, ha pasado a ser uno de los actos que más gente atrae de toda la provincia. Viene gente de toda la provincia a ver el arranque de las fiestas, del arranque de la banda. Que no la oía en ningún sitio. Pero, No la oía en ningún sitio. por eso, y que no lo hay en ningún sitio. Ni en toros, ni en ningún. Exacto. Y con todas las prisas se organizó el primer Ecuador festero. ¿Quién era una de las personas que mejor podía manejar lo del Ecuador festero? Mi compañero y amigo Roberto. Primero por ser alcoyano, pues sabía lo de las partidas de truque, allí jugaban más bien al dominó y eso, ¿no? Tal. Y un poco. Y él, por eso, en los cotos. Y el primer año fue en la Virgen, con la banda de música y tal. Fue un primer Ecuador festero muy improvisado, pero que en cambio luego una cena en los Marruecos, ¿no? O sea, tal, comunitaria, en los Marruecos comunitaria, pero en cambio en el año, por ejemplo, en el año 72 ya el Ecuador festero ya estaba totalmente instituido y ya se empezó a arrancar, ya estaba Vicente para el 72 y se hizo en el Chapí. Lo íbamos a hacer en el Agrícola, no se hizo en el Agrícola porque el Agrícola se estaba hundiendo, el ratón, la parte del ratón del Agrícola, y entonces se hizo en el Chapí, pues con 535, justo 500. Por eso, 535. Ay, qué buenos apuntadores tengo aquí a los lados, me cago. Así hago yo el tenorio, teniendo los de apuntadores aquí a los lados. Ahora mismo salgo al escenario y se concedieron, o sea, se les entregó un diploma a los festeros veteranos más significativos de cada comparsa. Eso fue otro tema de Junta Central, bueno, de las discusiones fuertes, porque claro, había comparsas que decían, no, tiene que ser uno por comparsa. Y me llegaba uno y decía, coño, yo es que en mi comparsa tengo a fulano, pero joder, es que fulano también ha hecho esto y tal, y fulano tal. Había comparsas que tenían verdaderos problemas, ¿no?, para elegir a uno. Y hubo suma y sum menos, pero después de mucho tal, y se le concedió precisamente a Antonio Navarro el Tito, a Regino Coloma, a Andrés Esteban Alcaraz, Caracoles, José Díaz Domén el Pimiento, por los estudiantes, Antonio Jordán Navarro, José Hernández Menor el Ruso, Miguel Sánchez Domene y Martín Hernández Galván. Si no os acordáis de sus caras, al salir, los cuadros esos que hay ahí enfrente, en el salón de ahí de al lado, están precisamente prácticamente todos ellos. Otro tema con el que teníamos enormes discusiones, los grupos folclóricos. El amigo que recle con sus maseros, cada junta. Bueno, los grupos alegóricos, no, pero en carroza. No, y no podrían salir a pie. Bueno, que salgan a pie. Poco a poco iban avanzando y se iban dando los primeros pasos para lo que vendría años después, todavía tardaría unos años, de la entrada de la mujer en las fiestas. En aquel entonces hubo también un tema que además estaba recogido en el reglamento, que viendo que en algunas comparsas empezaban a crearse la comparsa B dentro de la comparsa A, caso por ejemplo los maseros con los verdes, en el caso de los Marruecos con los capas y las mochilas, hubo un punto en el reglamento que a mí, tengo que decir sinceramente, me gustó, que se limitó, se ponía que el 80% como mínimo de la comparsa debía llevar el traje oficial. O sea, el traje, digamos, aparte no podía superar más del 20% de la comparsa. Lo digo porque en otros lugares
ha empezado a proliferar y se alquilan trajes y cada año salen con un traje, no hay un traje oficial, tú vas al pueblo y no sabes de quién es de la comparsa únicamente, pasa a ser ya casi roza un carnaval, ¿no? O sea, un desfile de modelos, ¿no? O sea, y el traje oficial, no, es que hay pueblos que ni existe, ¿no? O sea, es todo a base de traje alquilado y acaba siendo eso, ya digo, o sea, una Yo creo, no sé si pensaréis lo mismo que yo, pero que teniendo aquí a estos tres señores, quizá todos los que están aquí, a lo mejor a alguno le gustaría hacerle alguna pregunta, algo de, pues no sé, del tema de la fundación o cómo se organizaba la Junta en aquel momento, porque desde luego era muy diferente el tema como se viene haciendo ahora. Entonces, no sé, abrimos un turno de palabra para si alguno queréis hacer alguna pregunta, ellos creo que gustosamente os la responden. No, yo digo. Buenas noches. ¿Ustedes pensaban que en el año 1970, años después, una mujer iba a poder participar en la Junta de Gobierno de la Junta Central, que iba a ser presidente de cualquier comparsa, de cualquier directiva? No pensábamos que llegaría a ese momento de que la participación que tiene la mujer. Y verdad es que cuando se incorporó la mujer a la fiesta, pues se pensaban muchas cosas, pero es que desfilan mejor que muchos festeros. Y ahí han decidido la fiesta. Bueno, Pero nos pensábamos que no, ¿eh? La Junta Central. Si ustedes pensaban cuando... Había una delegada para Sí. ¿Qué te iba a decir esto? La contestación. la Junta Central había una chica delegada para la madre. Sí. La Y con- al principio Acércate, Roberto, acércale el micro. ya. Está encendido. Al principio se encargaba No está fundido, no va. Sí, sí, está encendido. ¿Eh? ¿Apretarlo? No, acércaselo, Ah, bueno. Sí. Rafael Gil se encargaba de las cosas de la organización de las madrinas. Entonces, claro, habían cosas que era mejor que lo hiciera una chica. Y esa chica era la asesora, digamos, femenina, que era la que se encargaba de la... Mari Carmen. Mari Sí, Carmen es que Antonio Juan. se lo voy a decir yo ya. Claro. Mari Carmen, sí. ¿Alguna otra? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Seguro que sí. Yo creo que no es de vergüenza. Yo, ahora que ha sacado el tema de la mujer en la fiesta, que sabemos que entró de pleno derecho, quizás tenía que haber entrado un poquito antes. Eso es mi opinión personal, claro. Importante, que además era concejal, teniente alcalde, y lo mandó a tomar por donde amargan los pepinos, cuando le llamó la atención. Con un par de narices, la Junta Central lo suspendió a 3 años sin salir de cabo. Las veces que vino el alcalde, alguna reunión, y hasta, creo recordar, el otro día le preguntaba yo, digo, yo no sé si es que lo he soñado, yo creo que fue así. Llegó a venir hasta el gobernador, que vino a Villena a una visita de no sé qué, aprovechando que estábamos nosotros reunidos, entró con el alcalde. Pidió clemencia. El gobernador pidió clemencia para el cabo en cuestión y no se tuvo clemencia. Estuvo 3 años sin salir de cabo con su comparsa y es más, luego la propia comparsa lo condenó, o sea, también a más, ¿no? O sea, y había sido candidato a ser presidente de la Junta Central en su día. Ahora, para que veáis cómo respiraba el ayuntamiento, cuando se le manda el reglamento en el año 72, después de trabajarlo y tal, y estar, venga, quédate, porque claro, cuando Alfredo quiso eso, dijo, yo soy por 2 años y me voy, ¿no? Y llegó el mes de noviembre, me voy, no hubo manera de retenerlo. Pero bueno, pues lo mismo que él me había hecho a mí alguna putada, yo se la hice a él también, en el fondo, ¿no? Dije, bueno, en una de las juntas, digo, ¿por qué Alfredo no se queda de cronista de la Junta Central, que es la manera de seguir teniendo la luz? Bueno, pues en este año 72 hubo una reunión en el salón de plenos del ayuntamiento. Yo creo que no estaba toda la Junta, Central, ni todo el ayuntamiento. 5 o 6 del ayuntamiento y 5 o 6 de la Junta Central. Y la Junta Central nos presenta este papel. Después de leerse el reglamento, después de haberlo pulido 40 veces, nos aparece con esto. Primer punto, dice artículo primero. A continuación del texto tal, añade el ayuntamiento, al cual le son conferidas tales funciones
por el muy ilustre ayuntamiento, a quien corresponde por ley, que es lo que decía al principio de la charla. Y de continuación dice, y aquí viene, el muy ilustre ayuntamiento podrá manifestar su disconformidad con cualquier acuerdo o actividad puestos en práctica por la Junta Central de Fiestas, en cuyo caso, a la recepción de escrito razonado en tal sentido, la Junta Central reconsiderará las circunstancias en las cuales se basa la divergencia. Vaya a ver, se nota que está redactado por un señor de la administración. Circunstancias en las cuales se basa la divergencia, quedando mientras tanto en suspenso la aplicación del mismo. De mantenerse esta, se establecerán conversaciones entre representantes designados por ambos bandos para llegar a una solución. El ayuntamiento dice, aquí quien mando soy yo, ¿no? O sea, muchos reglamentos, mucha junta central, estáis teniendo mucho éxito, pero aquí tiene que pasar y yo tengo el derecho de veto. O sea, yo puedo vetar y además todavía se sigue haciendo con el reglamento actual de la esto, se presenta al ayuntamiento, cuál es el programa de fiestas y tal y cual, y va firmado por el presidente de la Junta Central, lógicamente, y por el señor alcalde. Hay una discusión a matar, de acuerdo, que su padre, con lo que le habían propuesto en su día, por lo que él había sido presidente, dijo, esto no es lo que dijiste en su día que iba a ser y tal, y tuvo un enfrentamiento bastante fuerte con don Alfonso Arenas, que era, no sé si era concejal, pero era asesor jurídico del ayuntamiento, y el secretario del ayuntamiento, que era abogado. Hombre, hasta el punto que Vicente Pras, que era presidente, presentó la dimisión. Luego lo que pasa es que le dijimos, Vicente, si presentas la dimisión sí que estamos ya perdidos y tal, y esto se va al traste, echa atrás y echó marcha atrás. Menos mal. Y luego, pues la verdad, tuvo dos grandes ideas, ¿no? O sea, el mandato de Vicente, yo estuve un año con él nada más, terminé en el 72, pero tengo que decir que tuvo dos grandes ideas. Sí, una de ellas, no te digo yo que la memoria ya empieza a conocer mucho. Bueno, una de ellas fue tener controlados a todos los festeros que entonces no lo sabían, ¿no? O sea, pedir los nombres, tal, y luego trimestralmente comunicar altas y bajas para saberlo, ¿no? Y también porque era importante para el seguro festero que se había hecho ya en el año anterior para proteger. Pero a él se le debe eso, por una parte, el Congreso. Vicente, que para eso era un ratita, le llegó la onda de que en Alcoy estaban pensando hacer un congreso para reunir pueblos festeros, tal y cual, y dijo, ¡ay! Adelantémonos, porque en aquel entonces, justamente, la Asociación de San Jorge tenía un peso pesado al frente. Uno que fue alcalde, que fue presidente de la Caja de Ahorros Provincial, presidente de la Diputación, o sea, era un peso pesado de mucho cuidado, ¿no? Si movía un dedo, tenía mucho poder detrás para eso. Vamos a hacer un congreso. Y entonces, ese peso pesado de Alcoy había tirado a la calle a unos pesos pesados de la Asociación de San Jorge, como era Massanet, como era Ribe el juez, ¿no? Que era tal. Y aquello rebotado, vinieron para acá, ¿no? Cuando se propuso lo de hacer, y con otro se empezó a crear, y fue el Congreso, que se celebró en el 74, como sabéis. Que yo, para mí, y creo que para Primitivo también siempre lo recordamos, es de las cosas más grandes que se han hecho en este pueblo. Se tuvo que improvisar por la marcha, se trabajó mucho, yo estaba fuera, yo no trabajé mucho, a mí me tocó trabajar en el Congreso, porque no sé quién se le ocurrió. Martín Hernández y tú, secretario. Y claro, secretario era estar en la mesa y tragarte toda, porque los otros ponentes salían a fumar su cigarrillo, a tomarse algo, pero nosotros, entonces, ¿no? Allí tragarte todas las ponencias, cómo se organizó aquello, cómo se hizo y sobre todo el desfile aquel que hubo. Fue apoteósico, ¿no? O sea, de 200 pueblos, bando moro, bando cristiano, y en medio del bando moro y el bando cristiano, la banda de muro completa, ¿no? Cuando venían aquí que racaneaban mucho con las comparsas y venían los justos y tal, la banda completa con el Juanito Iborra tocando los timbales, que era un chiquillo entonces, que las manos sangrándole, el hoy director de la Orquesta Sinfónica de Alicante, pero me acuerdo que sangrando era más,
tocando mi Barcelona y rompiendo, ¿no? O sea, el bando moro de la universidad. Lo que estoy diciendo ahora se me ponen todavía los pelos de punta. A ver, ¿no? vamos a dar una última palabra a Ginés, porque Con sintiéndolo los trajes que para eso pago y pago mi banda, ¿no? En aquel entonces se limitó a una sola escuadra. Posteriormente los piratas propusieron, al año siguiente propusieron los piratas que hasta 100 hubiera una, de 202, y a partir de 300 podías tener hasta 3 escuadras. Pero es que hoy es verdad, o sea, pasa eso, como pasan otras muchas cosas. ¿Quién te iba a decir que una mente lúcida se le iba a ocurrir poner tribuna en las calles? Yo pienso como festero. Por eso, como festero y villenero, pienso que un desastre. Primero, porque la mayoría de esas tribunas las tienen peñas de festero. Mientras están desfilando, las tribunas están vacías. Vas desfilando, entonces antes veían la gente en las sillas, ¿no? Segundo, hay gente que no quiere pagar, o no puede o no quiere pagar las sillas, pero por lo menos las veía de pie detrás. Ahora con la puñetera tribuna, esa gente no la puede ver. Es lo mismo que el interés, yo siempre digo también, el interés por el interés turístico. ¿Por qué tantas narices de interés turístico? Si precisamente por el interés turístico nos quitaron una de las cosas más típicas que tenemos en Villena, junto con nuestros amigos de Villar, que es la Mahoma. Nos la quitaron el año que la hicieron fiestas de interés turístico, porque no cabía que ofender, y se puso un pendón en el castillo con la media luna en lugar de la Mahoma. Y luego, ¿cómo queremos que sean de interés turístico? Si en Villena viene alguien a ver la fiesta, ¿dónde coño se queda en Villena? Si lo primero que hay que pensar es eso, tú tienes medios. O sea, hace años Televisión tiene un reglamento, Televisión Española tiene un reglamento. Si tú querías anunciar algo en Televisión Española te exigía que tenías capacidad para una producción X. Si no podías anunciarlo, no puedes hacer un anuncio falso, ¿no? O sea, y luego no tener producción. Pues esto nos pasa lo mismo. Mucho interés turístico, mucho no sé qué, mucho ir a Madrid, mucho estación de Chamartín, tal. Dando cosas a la bajada de los pasajeros, no sé cuánto, y publicidad para acá y publicidad para allá. ¿Para qué? ¿No? En el fondo, está muy bien, ¿no? Que dar a conocer. Pero por otra parte, pensemos qué podemos ofrecer nosotros a la gente esa que viene, además de unas buenas fiestas. ¿Dónde se queda? O sea, si es que ahí está. Si hemos tenido el problema ese para los músicos y para todo. Y, bueno, pues... Perdona que quiero decir dos cosas. Dos cosas ya nada más y termino, Tenemos ¿no? que cortar. Y termino. No. Una, que creo que la labor, lo que ha hecho el presidente de la comparsa de labradores ahora mismo, es prácticamente lo que creo que en el fondo ha reconocido el pueblo de Villena. Es decir, la Junta Central ha estado reconocida por el pueblo de Villena, porque ahí tenemos que los dos presidentes el pueblo de Villena, en este caso el ayuntamiento, a través del ayuntamiento, les dio el título de hijos predilectos de Villena, tanto a Alfredo Roja en el 66 como en el 2000 a Vicente Prat. Y luego en el 2015 la medalla de oro de la ciudad, que es la mayor distinción que puede dar. Pero dentro de estas distinciones sí que hay una laguna, y aprovecho la oportunidad, y no sé si hay aquí algún concejal para que lo lleve, es que en el año, hubo 4 personas que colaboraron muy de cerca con la Junta Central del primer año, que muchísimos, que fueron los 4 fotógrafos. Mira por dónde hace unos años, justamente en la entrega de la Arracada de Oro, ya se sabe que no se le puede dar la arracada porque la arracada es de una persona o de un grupo que haya sido el año. Pero en una fiesta de la arracada se homenajeó a 2 de los fotógrafos que tanto colaboraron con la Junta Central y que hicieron la primera película. Y se olvidaron de 2. De los 2 que se olvidaron, uno fue Luis Murillo y el otro es Paco Doménech. Y es ver que lo mismo que se homenajeó a los otros 2, que a estos 2 precisamente en su momento se les homenajeó. Y luego animar a los muchos escritores locales que hay en Villena a que estudien la Junta Central y cosas de la Junta Central. La Junta Central tiene un magnífico archivo en los sótanos de esta casa con cantidad de papel. Lo único que me tocó consultar una carpeta y me sorprendí. Ahí podéis ver lo meticuloso que era que arregle con las cuentas
cuando no procede pagar fuera y tal, están ahí todos los papeles. Lo hicimos de un botijo, lo que yo que compramos un botijo en el mercado, me ha costado 6 meses. Sí, sí. Los papeles de Vicente Prat. Muy mal pedir un recibo en el mercado, Los estos puntillosos de Vicente Prat con los papelicos de ahora, por ejemplo, las partidas de truque y tal. De la partida de truque en las semifinales se encargará fulano, tal, el papelico para poner los cuadritos, todo eso está en esos archivos. Bueno, yo quiero decirle al presidente de los labradores que uno de los problemas que hay también, porque yo me fijo mucho, es que salimos todos en todo. Pequeños, mayores, y entonces eso se hace muy pesado. Una de las cosas, ¿eh? La pregunta para mí es muy importante vuestra opinión. Si creéis que necesita Villena ahora mismo, la fiesta de Villena, un cambio. Luego en los desfiles principales, tampoco se guarda mucho, no se respeta mucho las distancias, porque hay comparsas que dicen 100 metros, no, llevan mucho más. Este año se ha mejorado mucho, en los desfiles principales, que se ha notado. Pero es que la pregunta tuya es esa, perdona, la pregunta que estás haciendo es como la pregunta en una familia. Un chaval de 22 años y no le va a preguntar a su padre, ¿tú qué corbata te pondrías ahora para salir o qué pantalones? Tú no lo estás preguntando. Si es muy rápida la pregunta, es muy rápida la que tenemos un respuesta, porque no pensamiento. podemos esperar. Yo solamente quería hacer un comentario con respecto a lo que se ha comentado del día 5, el acto de la salida de la banda, que es un acto que va a mucho más, cada vez a más. Yo tengo un caso personal de una persona mayor que yo vivo en la avenida de Elche, justo donde sale la banda, y tú lo sabes porque vives enfrente. Y yo estando allí en la puerta, me veo a una persona mayor, ya de 70 y tantos años, cerca de 80, allí mirando, buscando. Sí, casi como yo. Casi como yo todavía estoy un poco más. Bueno, y me pregunta que dónde sale lo del pum pum. Por esta palabra, el pum pum. Digo, ¿qué es el pum pum? Digo, el pum pum, dice. Digo, coño, digo, pues es aquí cuando sale la banda se pega el... Dice, ¿eso cuándo es? Digo, esta tarde a las 4 de la tarde. El hombre no sabía, ¿y dónde puedo ir a comer? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde? Digo, pues mire, pues se puede ir a comer un poco más adelante, a la pizzería, al otro. Y yo me bajo siempre las sillas a la calle. Y le dije, si quiere ver el desfile y quiere ver cuando empieza, se puede sentar en esta silla, ver en la salida y luego ver todo el desfile. Y el hombre se sentó allí, agradecido, pues estoy hablando de hace 6 años. El hombre, todos los años, ya hemos creado un vínculo donde nos vamos, comemos, yo me lo llevo a comer con el grupo nuestro a los maseros, y es uno más. Y viene exclusivamente, ya tiene el hotel enviar, ya me mandó el otro día que ya tiene la reserva hecha en un hotel enviar para venir. Y tiene 82 años, 83, ya. Y sigue. Y sigue. Y viene él solo. Porque hubo un año que estaba enfermo y se trajo a un machaca, a un rumano, para que lo acompañara. Porque sus hijos es de Guernica, vasco. Coño, y el tío, ¿y cómo es posible? Pues está enamorado del pueblo, de la fiesta y sobre todo de la salida de la banda. Muy bien. Bueno, creo que esta charla daría para mucho más y no sé si tendremos que plantearnos el poder continuar en otro momento. Pero muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Creo que hay que tener ya el compromiso para la segunda parte. Yo creo que se han quedado muchas cosas en el tintero. Creo que hemos tenido un placer todos de esta charla, de estar con ellos. Gracias de corazón. Desde la Junta Central de Fiestas sois nuestra guía y sois un poco el espejo donde guiarnos. Muchísimas gracias. Y le vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo para que ellos se lleven a casa.
Y yo quiero agradecer a Alejandro, porque ha hecho una exposición que a todos nos ha gustado muchísimo. Ready? Okay.